Hola, 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 hola amigos, bienvenidos a este nuevo encuentro de Raíces de Sefarad en vivo como cada jueves, por lo menos a quienes lo estén viendo en vivo. Siempre es una alegría reencontrarnos en esto que se ha convertido en casi una costumbre de cada jueves, quinta temporada que estamos online, entre lo que nos dejó la pandemia, porque de pasar a hacerlo presencial en Buenos Aires, como se hizo hasta el 2019. A partir del 2020 tomó esta forma virtual y nos da el gran placer, el gran lujo de tener público de todo el mundo y conferenciantes también de todo el mundo. Ya estoy viendo, hay de México, de Aragón, de Huesca, ya se conectaron, de Tucumán, ya de todas partes del mundo ya se están conectados. Antes de avanzar, quiero saludar a Liliana, ¿cómo estás? Hola Marcelo, hola a todos. Como cada semana es un placer estar aquí con ustedes y presentar todos estos temas que nos entusiasman tanto. Como vieron en el video, un anticipo de lo que vamos a tener, ya lo mostramos, pero se los vamos a contar de nuevo, me imagino, ¿no? Sí, mientras tanto estoy viendo que están en Valencia 11, 12 de la noche, en Londres también, tan locos. Váyanse a dormir, no, mentira, quédense por aquí, que va a estar buenísimo hoy. Miren, yo siempre les digo que además de tener el lujo de tener profesores, investigadores, todo tipo que son realmente lujos, además hacemos buenos amigos. Y este es un caso muy especial, es un gran amigo el que vamos a tener hoy, pero también un gran investigador. Antes que nada, como siempre, le vamos a recordar que esto es una organización sin fines de lucro, el Centro Cultural Sefarad, y que no lucramos con esto, pero sí tenemos gastos. Entonces, el que puede ayudar poniendo algo a través de PayPal, con la tarjeta de crédito, los argentinos lo pueden hacer con Mercado Pago en pesos, transferencia bancaria, tenemos distintas cuentas para el que le sea más cómodo según por dónde esté. Cualquiera de estas formas nos ayudan muchísimo, pero no es la única forma de ayudar, también nos pueden ayudar muchísimo suscribiéndose a nuestro YouTube, a nuestro canal de YouTube, que es gratuito, por supuesto, y si ponen la campanita mejor, y por supuesto si ponen me gusta, lo comparten, eso hace que se replique más los videos y las páginas y llegar a más gente con nuestra cultura sefaradí. Pero por supuesto las actividades son absolutamente gratuitas, nadie cobra, nadie paga, nadie cobra. Los conferenciantes ninguno ha cobrado absolutamente nada y mucho menos Liliana y yo, ninguno de nosotros de los que organizamos. Quiero recordarles que esto se está transmitiendo por YouTube y por Facebook y este año hemos incorporado Instagram. Efectivamente está saliendo por Instagram, estoy revisando y efectivamente está saliendo por ahí, que está permitiendo que mucha gente se entere, que no se había enterado, y el Instagram es mucho más espontáneo por esto y ya se están sumando muchas personas. A propósito de eso, los que estén en Instagram, las preguntas y todo esto la tienen que hacer por el chat de Facebook y de YouTube, no de Instagram. Pero si lo hacen de Instagram podemos transcribirla porque lo tenemos acá mirando. Y ahora sin más, nos vamos a lo que tenemos para esta semana. Sí, este fin de semana, 24 de marzo, no vamos a tener nuestro habitual encuentro en ladino, en judeo español, porque vamos a estar celebrando Purim. Así que esta semana, este fin de semana no tendremos actividades, pero volvemos el 31 otra vez con nuestros encuentros de Al-Had. Déjame, antes de ir al siguiente, saludar a la gente de la American Sephardic Federation, que se acaba de incorporar a través de Instagram. Le mandamos un gran saludo a ellos. Sí, claro que sí. Bueno, el próximo jueves también tenemos un tema muy, muy interesante de Sefarad a las Américas, explorando la huella sefardí en el Nuevo Mundo. Esto será con el doctor Shai Cohen, que también va a estar con nosotros. Lo hemos conocido en Marruecos el año pasado y va a estar con nosotros en nuestras raíces de Sefarad. Perdón. Un tema muy, muy interesante sobre los sefaradíes en el Nuevo Mundo. Así que, como siempre, en este mismo horario, el jueves 28 de marzo.
Recuerden entonces, esta semana, el domingo no hay encuentro y el jueves, como siempre, sí, nos encontramos en el mismo horario que hoy. Y hoy vamos a presentar, como dijo Marcelo al comienzo, a nuestro amigo el profesor Álvaro López Asensio desde España. También, pobre, lo hicimos trasnochar y nos va a presentar su nuevo libro, Genealogía de los Judíos de Aragón. Antes de invitarlo a entrar, les voy a contar, aunque ya lo hemos tenido en otras oportunidades, que el profesor Álvaro López Asensio es licenciado en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca. Amplió sus estudios en Jerusalén, en Israel, donde profundizó en la historia del pueblo de Israel, en su arqueología y, sobre todo, en la tradición rabínica y talmúdica del mundo judío, lo que le ha convertido en un gran especialista en judeocristianismo y en antropología bíblica. También ha realizado estudios de máster en investigación y estudios avanzados en historia en la Universidad de Zaragoza. Ha recibido varios premios y reconocimientos. Actualmente es profesor de secundaria y bachillerato. Lleva más de 20 años investigando la historia de los judíos de Calatayud. La finalidad de estos trabajos de investigación es recuperar su historia y dar a conocer el legado cultural y patrimonial que dejaron en la ciudad. Sobre este tema tiene publicados, entre otros títulos, los siguientes libros: La judería de Calatayud, sus casas, calles y barrios; Genealogía judía de Calatayud y Sefarad; Costumbres judías de Calatayud y Sefarad; La cocina de los judíos en la Edad Media; y justamente el libro que presentamos hoy, Genealogía de los judíos de Aragón. Y le damos la bienvenida a Álvaro. Muchas gracias por estar aquí, Álvaro. Un gusto enorme de tenerte con nosotros. Para mí también es un placer el que me hayáis invitado, como siempre, y es una gran satisfacción colaborar con vosotros en Raíces de Sefarad. Muy bien. Muchas gracias. Quiero también dar la bienvenida, buenas tardes a América, Latinoamérica, y buenas noches a Europa, a Israel y a Turquía. Bravo, Álvaro. La verdad que el tema interesantísimo. Yo quiero sumar a la presentación de Lili, que hizo de tus trabajos, todo lo que todavía estás escribiendo. Así que yo los invito a todos a estar en contacto con las producciones de Álvaro. Después les daremos alguna dirección de la editorial donde se hacen allí en Zaragoza los libros, porque algunas cosas interesantísimas. En todo caso, el de las comidas, por ejemplo, que estaba, fue la conferencia del año pasado, si mal no recuerdo. Así que también pueden buscarla, esa conferencia en YouTube. Álvaro, sin más, te dejamos con tu presentación y te escuchamos con mucha atención. Muchas gracias. ¿Podemos ponerla más grande, el Power? Es el tamaño en que está. ¿Podemos ponerlo más grande? Sí. Para que se vea toda la pantalla, si puede ser. Quienes quieran tenerlo en toda la pantalla, eso lo decide cada uno. Abajo a la derecha de la pantalla pequeña hay un cuadradito con una forma así que permite ampliar a toda la pantalla. Así. Perfecto. Muy bien. Como me ven también mi imagen, el libro en cuestión es este, Genealogía de los Judíos de Aragón. Tiene aproximadamente casi 600 páginas y es un estudio completo iremos viéndolo en la presentación, un estudio completo de una recopilación de más de 7.000 judíos y judías con aproximadamente 1.311 apellidos diferentes desde el siglo XII hasta la expulsión de los judíos en 1492.
y hay un catálogo de esos 1.311 judíos en el que se puede ver el linaje, el apellido en concreto, las variantes en las cuales aparecen documentadas, el origen, si es un origen prerromano, griego, romano, visigótico, musulmán o romance, latino romance. También hay un apartado sobre el significado de cada uno de los apellidos y concretamente el número, las juderías en que aparecen estos judíos, juderías aragonesas, y el número de judíos que llevan ese apellido. Vamos a ver la presentación. El sumario, vamos a ver qué es la genealogía, los Toledot o genealogías judías para poder entender todo lo que vamos a hablar. Veremos también cómo era el nombre hebreo en la época bíblica, en el mundo griego, en el romano, en el visigótico, en el al-Ándalus, en la Edad Media. Vamos a ver la evolución no solo del nombre hebreo, sino también de las personas. Luego ya pasaremos a ver costumbres genealógicas, pues un poquito la tradición askenazí y la sefardí. Y luego ya los nombres de mujer que aparecen documentados, los nombres de varón, y pasaremos a los apellidos, ¿no? Apellidos con prefijos, con sufijos, cuadros según el origen, según el significado, y apellidos compuestos, los apodos, que son también muy importantes dentro de la cultura genealógica de los judíos, y también pues las falsas concepciones del apellido converso, ¿no? Hay mucha gente que dice, yo es que provengo de judíos porque mi apellido es converso, y la verdad es que pues hay que desmitificar un poco estas creencias. Miran muchísimo por internet y lógicamente hay una gran confusión. Intentaré aclarar esta cuestión para centrar el tema. Bien, vamos a avanzar. Aragón, que es el objeto de este estudio de investigación, es esta región que ven aquí dentro de la península ibérica. En la Edad Media había 4 reinos peninsulares. Estaba Navarra, que es esta zona que estoy señalando, estaba Portugal, estaba la Corona de Castilla, que es todo el resto, toda esta parte de aquí, y luego estaba la Corona de Aragón, que bajo un rey estaba el Reino de Aragón, que es lo que estoy señalando en rojo, estaba el Principado de Cataluña, que es esta zona de aquí, con Barcelona como capital, y el Reino de Valencia, que ven en esta parte de aquí, y luego también el Reino de las Baleares. Todo esto se configura como la Corona de Aragón, Corona de Castilla y Reino de Navarra, y también Reino de Portugal. La península ibérica con 4 coronas, 4 reyes y la distribución territorial. El objeto del estudio es en esta zona de aquí, que fue reino desde el siglo XI hasta 1707, en que se unificó todo el territorio español. Fue independiente, reino con cortes, con reyes propios, y a veces desde 1519, que murió el rey Fernando II de Aragón, que expulsó a los judíos, compartimos ya rey con Castilla, pero siempre hasta 1707 el Reino de Aragón tuvo cortes, gobierno propio y fue reino soberano con todas las competencias. Para empezar un poquito y situarnos, vamos a ver qué es la genealogía, ¿no? Viene del griego genea, que significa generación, y logos, tratado, el tratado de las generaciones, no futuras, sino lógicamente pasadas, ¿no? La ciencia que estudia la historia de ascendencia de una familia. Y hay como 4 especialidades. Tenemos el árbol genealógico, que es el más común y el que más conocemos y el que más oímos,
que es una forma ramificada de todos los antepasados, ojo, por vía paterna, siempre por el apellido paterno, padre, abuelo, bisabuelo, y al mismo tiempo, pues también se reflejan las esposas y los hijos que por vía paterna tiene ese miembro o varón, ¿no? Después tenemos el árbol familiar extendido y este abre más el abanico. Son ramas ya colaterales de una familia en que están todos los descendientes, incluso los de el cónyuge. No solo está el varón, sino también la mujer y, lógicamente, todos los antepasados de esa mujer. Por lo tanto, se abre, es mucho más extenso. Y luego está el mapa del linaje, que ya se remonta a tanto por la vía masculina como la femenina, se va abriendo a antepasados mucho más lejanos. Cuanto más lejanos, mejor. Por lo tanto, tenemos un árbol genealógico, que es lo habitual hacerlo, el árbol familiar extendido, que es más amplio, y el mapa del linaje, que intenta alargar o ver ascendientes mucho más lejanos. Y para eso pues hace falta un trabajo de investigación de, pues, de documentación notarial o libros de bautismos de parroquias en el cual pues, se puede hacer un estudio más completo, más profundo y más antiguo. Tenemos también que definir un poquito los Toledot hebreos, judíos, ¿no? Corresponden a la época bíblica y los Toledot pues demostraban la pureza de la religión y ya en la Torá lo deja muy claro. En el libro de los Números, capítulo 1, 18, dice, y se registraban sus Toledot, es decir, sus genealogías por familias, siguiendo la línea de los padres y registrando los nombres a partir de la edad de 20 años, uno por uno. Por lo tanto, vemos que ya en la época bíblica antigua, de los patriarcas fundamentalmente, ya se hacían genealogías que llamaban Toledot por vía paterna, es decir, los padres, y que se iban incorporando a ese árbol genealógico los mayores de 20 años, no la mayoría de edad de los 14 años, cuando se hace la bar mitzvah judía, sino los 20 años, porque se entendía que a los 20 años ya ese joven pues ya estaría casado y tendría hijos, y como ya padre de familia se incorporaba al árbol genealógico. ¿Para qué hacían en la época bíblica estos Toledot o genealogías? Pues servían en primer lugar para unir las 12 tribus de Israel, porque así lógicamente sabían el censo y sabían los apellidos que correspondía a cada tribu. Y también pues a la familia y a los propios israelitas, ¿no? Que siempre, pues yo soy de la familia o de la gens de tal, de cual, y servía un poquito para definirse y sobre todo tener orientación y referencia familiar, que para ellos era pues muy importante. También se empleaban pues, para legislar las sucesiones, es decir, pasaban los patriarcas, pasaban todo el poder familiar pues de generación en generación y tenían que tener ese censo familiar para saber quién pertenecía a ese linaje. Para el matrimonio, porque lógicamente así se demostraba que lógicamente pertenecía a una familia propia judía y que no había mezcla con otros pueblos circundantes del pueblo de Israel, como los cananeos, los filisteos, los amorritas. El levirato, fundamental, porque si moría, por ejemplo, el marido, pues lógicamente las genealogías servían para ver quién era el hermano o el familiar más directo con el cual poder dar descendencia a la viuda. Y la conservación pues, de la pureza sacerdotal, el que quería ser sacerdote o era sacerdote de la familia de Leví o Sadoc o Cohen, pues lógicamente tenía que certificar que sus ascendientes pues venían directamente de Aarón, ¿no? El primer sacerdote hermano de Moisés. Vamos a ver ahora un poco la evolución del nombre, desde la época bíblica
hasta la época cristiana en Sefarad, ¿no? En la época bíblica la soltería pues, se consideró algo vergonzoso, no se entendía, porque para cualquier hombre lo importante era tener descendencia, ¿no? Lo vemos en cantidad de citas bíblicas. Una de las más importantes las encontramos en Jeremías, ¿no? En el capítulo 16, 1 y siguientes, en que reprocha a los que quieren ser solteros y les anima a que se casen y tengan una familia. Porque, claro, tener una familia y descendencia es una bendición de Dios. Y esa bendición de Dios, pues tiene vínculos existenciales. Tener una familia era algo muy grande. No se entendía que alguien se desvinculara de la familia y que no tuviera descendencia. Por lo tanto, los hijos para cualquier varón y para cualquier mujer y cualquier matrimonio era una honra y un orgullo. No tenerlos, pues se consideraba pues, una prueba y hasta un castigo de Dios. ¿Qué habré hecho yo para merecer esto? Dios me está castigando porque no me da descendencia. En cambio, si los patriarcas, inclusive lo vemos, tener una gran descendencia era una bendición, era una fortuna, era que Dios estaba en ti y sobre ti y te bendecía en todo momento, ¿no? ¿Qué nombres utilizaban en la época bíblica? Pues fundamentalmente era un nombre, estaba el patronímico, el nombre del padre, y generalmente también había un apodo. Ya desde época bíblica vemos que podría ser Abraham, Ben Jacob, hijo de Jacob, y un apodo que generalmente tenía que ver pues, con alguna cualidad o alguna cualidad personal, alguna cualidad física, laboral, cualquier cosa, ¿no? Y entonces era muy simple. Nombre, la fórmula patronímica, el nombre del padre y el apodo. Tenemos ya el Imperio Romano. Aquí lo que vemos es que los romanos tenían un prenombre, que era el nombre de pila, un nomen gentilicium, que era de la gens, la estirpe, la dinastía, la tribu a la que pertenecían, y un cognomen hereditario, que sería aproximadamente pues, nuestro apodo, ¿no? Para que se hagan una idea, el prenomen sería Publio, el nomen gentilicium sería Cornelio y el cognomen Escipión, y el africano sería el apodo, que es el agnomen. Las mujeres en el Imperio Romano pues tenían simplemente un nomen gentilicio, es decir, un nombre seguido del prenombre del padre o del marido. Es decir, si lo vemos aquí arriba, no sería un nombre como el varón, sino sería el apellido propiamente dicho, sería, por ejemplo, Cornelia de Publio. Y entonces tenía el nombre de la familia del marido y se añadía el nombre de pila del marido. En la época romana los judíos seguían utilizando el mismo sistema bíblico. Era un nombre más el ben patronímico más el nombre del padre y seguían con su apodo. Seguían las costumbres, pese a estar sometidos y sobre todo en la diáspora de todo el Imperio Romano, ellos mantenían la costumbre de llamarse como en la época bíblica. El nombre hebreo ya en la península ibérica con los hispano-visigodos. En el siglo V invaden la península diversos pueblos bárbaros. Los más numerosos importantes fueron los visigodos, que fueron los que acabaron por dominar toda la península ibérica. Aquí los germanos o los visigodos
solo portaban un nombre propio, no tenían ni apellidos, ni apodos, ni nada. Se llamaban por un solo nombre. Y lo que hicieron fue adoptar el sistema de denominación de los hispanos romanos. Y entonces lo que hacen es simplificar el prenombre por el nombre y desaparece el cognomen o apellido romano. Y entonces sería un nombre más un apellido, que ese apellido al mismo vez sería como apodo. Y entonces se llamarían, por ejemplo, pues Álvaro y el apellido pues Fuerte, o haciendo referencia a una procedencia, a un topónimo, o hacer una referencia a una cualidad personal o inclusive a un oficio o a una profesión, ¿no? Se fomentaba los nombres de personajes bíblicos, aparecen por primera vez en la época hispano-visigótica, nombres bíblicos, incluso para cristianos, eran arrianos y luego católicos, con la conversión de Recaredo. Aparecen también los nombres de mártires cristianos y de santos y santas cristianos, santos para varón, santas para mujeres. Los judíos seguían utilizando su tradicional forma de denominarse, el nombre más el ben patronímico más el patronímico, y también popularmente el agnomen o el apodo, un apodo. Con el al-Ándalus, con los musulmanes, cambió todo radicalmente. Ellos son semitas, vienen de la zona de Arabia y allí ya tenían una forma de denominarse muy peculiar. Tenían un nombre propio, tenían un nombre del padre, un patronímico, lógicamente. En vez de la fórmula Aben utilizan Ibn, tienen el apellido, tienen un alias familiar y tienen un apodo. Brahen, Ibn Nasab, Kenia, Nisbar, Lakab. Con esta forma de llamarse, con esta onomástica y la islamización de la península ibérica con el al-Ándalus, pues influyó también ya el mundo hebreo adquirió esta forma de llamarse. Mientras que se mantuvieron firmes en sus tradiciones desde la época bíblica hasta la venida de los musulmanes, del al-Ándalus, con el al-Ándalus y la colaboración que hubo entre los dos pueblos, pues lógicamente asumieron también esta forma de llamarse. Y entonces tenemos un nombre propio para los judíos, el nombre del padre sigue pues con la tradición anterior, añaden un apellido o linaje y un alias familiar o apodo. Entonces tenemos Judá ben Yosef. A ver si puedo quitar esto de aquí. A ver, no, nada. Resumiendo, en la época musulmana, los judíos siguen conservando el nombre hebreo de circuncisión, conservan el patronímico, pasan del Aben tradicional desde época bíblica a la denominación árabe Ibn, hijo de. Añaden el apellido o linaje hereditario, esta es la novedad, y llevará siempre indistintamente el artículo a, hebreo, o introducirán también el al, el artículo al, que es el. Continuará el apodo o alias familiar. Lo que introducen dentro de la genealogía en la época musulmana es esta parte del linaje hereditario que en culturas y civilizaciones anteriores no estaba. Muchos judíos tradujeron ya sus nombres hebreos al árabe, islamizando así pues su significado, ¿no? Dándole un nuevo significado. En la Edad Media tenemos dos fuentes documentales: los notarios hebreos de las juderías y de las aljamas judías. En las ketubá o capitulaciones matrimoniales que se conservan, estos notarios, que eran generalmente rabinos,
la forma de llamar es el nombre de circuncisión más el patronímico, más el apellido linaje, más el alias familiar o apodo si procedía. Es decir, que es la misma forma de llamar que en la época musulmana. Pero los notarios cristianos, cuando nos acercamos a sus protocolos notariales o en los documentos reales de Cancillería, de la Corte Real, allí simplemente aparece el nombre y un apellido. Y a veces aparece, para distinguir unos de otros si son familiares, por ejemplo, nietos y abuelos o hermanos o otros nombres del clan familiar, pues aparece el patronímico en raras ocasiones, siempre con el aben, ben o incluso abreviando estas dos fórmulas con el en, como luego veremos. Los apellidos en esta época ya cristiana, pues intentan cambiar sus nombres y apellidos, igual que lo hicieron en la época musulmana, pues ahora también por otros de romances, ¿no? Sobre todo los nombres de mujer, ¿eh? En aragonés, en castellano, en catalán, en francés o en italiano, que eran las lenguas romances que entonces estaban emergentes. Tienen en cuenta para estos cambios pues la procedencia, las viviendas, las emociones, las cualidades, los oficios, las tradiciones familiares, todo esto, ¿no? Se cambian, se traducen unas veces y otras veces se cambian. Costumbres genealógicas, esto ya es un poco de cultura para los que no sean judíos y estén conectados en esta retransmisión. Tenemos pues dos grupos dentro del judaísmo, los Ashkenazim, que pertenecerían más al este de Europa, y los de tradición sefardí, que son los descendientes de judíos que en 1492 fueron expulsados de Sefarat o de la península ibérica. Los judíos Ashkenazí ponen a sus hijos los nombres de los ascendientes fallecidos para honrarlos y recordarlos. Fallecidos. Siguiendo el árbol genealógico de una familia askenazí, de un linaje askenazí, pues una familia encontraríamos que el mismo nombre cada 3 generaciones. Sin embargo, los de tradición sefardí ponen al primogénito el nombre del abuelo paterno, vivo, no muerto, vivo, si era varón, y a la primogénita, a la hija primera, el de la abuela materna. En un árbol genealógico sefardí encontraríamos el mismo nombre cada 2 generaciones. Por eso, la dificultad de los investigadores cuando nos vamos a documentos notariales es que encontramos el mismo nombre y el mismo apellido repetido 2 veces. Y los notarios suelen poner fórmulas como hijo de, abuelo. Intentan identificar para no confundir el abuelo con el nieto, ¿eh? Y esta era la costumbre más extendida aquí en Sefarat, pues en la época de la Edad Media y fundamental de la Baja Edad Media. Si el abuelo paterno falleció en la tradición sefardí, se pone el nombre del abuelo materno vivo. No así sucedería con el askenazí, con la tradición askenazí, que precisamente hace referencia y hace hincapié en los familiares directos, en los abuelos fallecidos. Lo mismo para las niñas. Si la abuela ha fallecido, pues se pone el de otro familiar cercano a la niña. Vamos a ver un poco ya, vamos a centrarnos en el libro, ¿no? 7.319 nombres de varones y mujeres, y vemos que los nombres, luego pasaremos a los apellidos, los nombres de mujeres acostumbraban a cambiar por romances. No conservaban, es muy bajo el porcentaje, lo veremos ahora, que tengan nombres hebreos, típicamente hebreos. No sucede lo mismo con el varón, pero con la mujer sí. Y entonces tenemos que un 58% de los nombres de mujer en Sefarat eran latinos romances.
un 24% eran árabes, de tradición árabe, típicamente árabes. Griegos también, porque vienen de la época romana, de toda la parte de Alejandría, del norte de África y sobre todo de Grecia y de las islas del Egeo y del mar Menor, del mar de Turquía. Y luego tenemos también que un porcentaje bajo sí que conserva los típicamente hebreos y sobre todo de mujeres ilustres bíblicas. Tenemos que estos significados de nombres de mujer, pues el 26% hacen referencia a cualidades físicas y sobre todo de la naturaleza, aspectos bíblicos religiosos y valores y cualidades humanas, que estaríamos en torno, es el más numeroso, al 67%. ¿Cuáles eran los más numerosos? Bueno, pues tenemos que el más numeroso es Sol. Tenemos documentadas 60 mujeres, equivale al 12% del total. Mira, Oro, Seti. Seti es un nombre árabe que significa señora. Yamila, Dueña, Bellita, Estruga, Esther y Reina. Estos dos últimos son típicamente pues, hebreos, ¿no? Bíblicos, pero los demás, como pueden comprender, pues hay uno árabe y el resto pues son de tradición romance latina. Los nombres de varón. Tanto en Aragón como en Sefarad, porque se pueden extrapolar los datos, era prácticamente igual, pues tenemos que el 36% de los nombres de varón son de tradición latina romance, un 11% conservan los de nombre árabe, un 3% solo de griego, hebreo el 47%, lo que da una idea de que quieren seguir su tradición de sus antepasados y que porque pasan los nombres de hijos a abuelos, eso es muy importante, y de visigóticos, vascos, francos, regiones y pueblos que también han dominado la península ibérica, pues solo un 3%, ¿no? El Talmud nos enseña que el nombre tiene una influencia sobre su portador y por lo tanto está ligado a su alma y a su vida, ¿eh? Esto es muy importante, por eso buscar un nombre acertado y con un gran significado marcará el carácter y la suerte de esa persona durante toda su vida. Por eso los nombres hebreos que tienen un significado mucho más profundo para ellos son los preferidos. Significado de los nombres de varón, pues tenemos que los más numerosos son de valores, cualidades humanas, son los que prefieren, un 37%. Después, propios y patronímicos relacionados con la familia, 27%. De animales y naturaleza también hay un porcentaje alto. Y invocación a Dios y relacionados con Dios y la religión, un 13%. Y luego toponímicos de lugar, de procedencia, son los menos numerosos, que es un 6%. Los nombres más habituales en Aragón y en Sefarad, masculinos, eran Yusé, Isaac, Abraham, Mosé, después Salomón, Shimuel, Semtop, Judá, Jacob, Jaim y David. Como pueden ver, todos son bíblicos y de origen hebreo. Para ellos era muy importante y son los que más abundan entre los linajes familiares. Pasamos a los apellidos. Existe una falsa creencia sobre los apellidos judíos que quiero un poco puntualizar. Es falso que los apellidos relacionados con oficios son de origen judío. Hay mucha gente que ha escrito sobre genealogía judía, no tan serio como este libro, como este tratado,
pero sí que dicen que todos los relacionados, o la gran mayoría con oficios, son de origen judío. Es totalmente falso, porque aparecen también en la documentación medieval nombres de cristianos viejos, de nobles, de artesanos, que lógicamente también tienen nombres de oficios. Es falso también que los apellidos, esos nombres de apellidos, sean de topónimos. Hemos visto que era un porcentaje bajo el que había de origen judío, pero también encontramos entre los cristianos que hay muchísimos de pueblos y de lugares. En la sociedad cristiana era costumbre que el primogénito heredara prácticamente toda la tierra y la casa, y que los segundones se marcharan de la casa a otros lugares a buscarse la vida. Y cuando se iban a otro lugar y se casaban y echaban raíces y tenían allí su familia y se consolidaban en otro lugar, la gente le llamaba por su nombre, por su apellido y por el topónimo. Fulanito de Zaragoza, fulanito de Madrid, fulanito de Toledo. Y con el tiempo, en 2 o 3 generaciones, su verdadero apellido era sustituido por el apodo. Y entonces esto lo vemos en la sociedad cristiana muy habitualmente. Hay muchísima gente que tiene nombres de ciudades, de pueblos, incluso de pueblos desaparecidos. Por lo tanto, que sea de origen judío, pues es inexacto que algunos investigadores se centren en este tema. El apellido judío Pérez, que se oye tanto, Simón Pérez, yo aquí en España, Simón Pérez es judío, deriva de un apellido hispano-cristiano, Pérez. Pues no es cierto, ya que designa los capítulos en que se divide la Torá para su lectura, ¿no? Y es típicamente hebreo. Y entonces hay mucha gente que dice, no, Pérez es que es de aquí, porque viene de Pérez, es un sucedáneo, es una variante de Pérez. Pues no, es típicamente hebreo. Los apellidos judíos de Aragón, como he dicho al principio, se han estudiado 67 juderías de Aragón, todas las que hay documentadas en estos momentos, 7.319 judíos que se distribuyen en 6.813 varones y 506 mujeres. ¿Por qué tan bajo número de mujeres? Porque la mujer casada estaba sometida al marido y solo cuando enviudaba podía tener autonomía para hacer contratos y para hacer todo tipo de negocios. Y ahí sí que aparecen documentadas en los protocolos notariales, en los notarios, haciendo todo tipo de compraventas, de contratos, de actividad laboral y mercantil, y por eso la inmensa mayoría de esas mujeres son viudas. Por eso hay tan poco número, ¿no? Y sobre todo el varón, que era el que sostenía la casa y el que mandaba y él tenía la autoridad, pues son los que realmente mueven todo tipo de negocios en nombre de la familia. Estos judíos, este estudio está hecho de pues, todos los que se ha podido documentar desde el siglo XII hasta la expulsión en el siglo XV. De esos 1.319 judíos y judías, se concretizan en 1.133 apellidos o linajes diferentes. En Aragón, si vamos, por ejemplo, a Cataluña, también habrá otros que sería interesante estudiar. Muchos de los que hay en Aragón, pero también otros distintos. Si nos vamos al Reino de Valencia, exactamente igual. Y si vamos a la Corona de Castilla, pues también. Los más importantes coinciden, pero luego hay otros que por su toponimia o por la cuestión laboral, pues los hay diferentes. Sería muy interesante en el futuro profundizar en cada uno de estos territorios para hacer un mapa completo de la genealogía judía de Sefarad. Este principio de Aragón pues nos va a animar, lógicamente, a seguir investigando sobre este tema. Y como curiosidad decir que el 96% de los apellidos de esos 1.133
representan el 50% del total de judíos y que en todas esas 67 juderías aparecen 2 apellidos en todas ellas, Cohen y Leví, que es un apellido y un linaje que estaba muy implantado en todo el territorio. Y lo mismo en Cataluña, en Baleares, en Valencia y en Navarra y en la Corona de Castilla. Vamos a ver unos datos. Origen de los apellidos. Tenemos que el más numeroso, lógicamente, es de latino romance, es decir, que sus apellidos hebreos fueron modificados y traducidos y cambiados a uno de origen latino y o romance. Las lenguas romances provienen del latín. Tenemos también que hay un número importante también de apellidos de tradición hebrea y sobre todo bíblica, un casi 28%. También continúan los de la etapa anterior, musulmana, un 26%. Y luego, pues ya de visigóticos y griegos, pues es algo ya residual, ¿no? Y ya no digamos prerromano, es decir, antes de los habitantes nativos que había antes de la invasión romana. Por el significado de los apellidos, los más numerosos son los que expresan cualidades de la persona, emociones, cualidades. En segundo lugar, pues los que tienen una connotación religiosa, como no puede ser de otra manera en el mundo judío. Y también profesiones de oficios y cargos públicos. Y también un 21%, no es nada desdeñable, son los topónimos, que son las procedencias. Cuando un judío iba a vivir a otro sitio o se casaba e iba a vivir a otro sitio, pues con el tiempo ese apodo de referencia que le decían el de tal sitio, pues lógicamente se acabará por imponerse como apellido consolidado para ese judío y lógicamente para su descendencia. He puesto una lista de los más, bueno, pues de los más habituales, ¿no? Tenemos que el más es Arruet, el significado es de oficio, tienen 129 judíos, Leví, 120, Abenforna, hijo de Forna, 111, Cohen, 98, Ambrón, Almosnino, Sarruk, Safarti, que procede de Francia, es toponímico, Alcalay o Alcalá, que es de origen árabe, Pasagón, que es romance, Abayut, que es hebreo, Abenardut, hijo de Nardut, que es romance, latino romance, Alfrangil, de origen árabe, Abenrodric, de origen germánico, Albalá, árabe, Acheco, francés, que es romance y es también toponímico. Así hasta completar los 1311 apellidos. Vamos a ver ahora algunas peculiaridades de la grafía en las cuales aparecen en los documentos. Disculpen. Prefijos que aparecen delante de los apellidos. Bueno, pues aparece el artículo al, son numerosos los ejemplos, al-Granati, al-Balit, al-Balá, al-Kabí, al-Kalay, al-Pastán. Aquí se ve, lógicamente, su influencia musulmana en estos apellidos, que unas veces eran hebreos con el artículo árabe y otras ya palabras típicamente árabes. También la letra A como abreviatura del al, abultada, a Yorque, a Repol, a Xenil, a Checo, a Samuel, una abreviatura del artículo musulmán árabe al. El artículo hebreo a, él, apenas se usa en Sefarad. Tenemos un ejemplo, a patrón.
La utilización del patronímico Aben, Ben, patronímico hebreo, tenemos Aben Dawed, Aben Abez, Aben Sabat, Aben Saprut. Son algunos de los muchísimos ejemplos que podemos encontrar. También tenemos como patronímico, como abreviatura de Aben y de Ben, En. Y esa fórmula abreviada en Rodric, en vez de Aben Rodric, en Rodric, en Serrana, en Asaya, en Forna. También las variantes a veces aparece Abenforna, pero lo habitual es en Forna, abreviaturas. También tenemos el patronímico hebreo Bar como Barnamplo. Y los patronímicos árabes Abu o Abul, que es también padre de, pues Abucayo, Abulacén, son prefijos que nos indican, lógicamente, abreviaturas y sobre todo procedencia. Nos ayudan a conocer mejor el significado de esos apellidos. Si pasamos, en vez de a los prefijos, a los que están antes, a los sufijos, a los que están posterior al apellido, tenemos que muchos terminan en i y son apellidos de origen árabe. Alcabí, Alcalí, Shalí, Cei, Eci, Fari, Aji, Romi, Cecri, Albibi. También tenemos gentilicios de lugar que acaban en i. Por ejemplo, Leridí, el que es de Lérida, Mallorquí, el que es de Mallorca, Algranatí, de Granada, Almasaní, de Almazán, Salahorrí, de Calahorra, Arramí, de Arrami, Sarfati, de Francia, Huasquí, de Huesca. Siempre cuando son de origen toponímico o de gentilicio de algún lugar concreto, tienden a acabar en i. Esto es muy importante y muy curioso. Y es de tradición, lógicamente, musulmana, porque los musulmanes acababan sus apellidos y sus nombres en i cuando eran de procedencia. Apellidos terminados con el superlativo on. Bueno, pues hay que decir que un estudio que yo tengo hecho sobre la influencia del idioma hebreo en el idioma español, que en el campo morfológico de la lengua española o castellana, se puede mencionar la posible procedencia hebrea de nuestro sufijo on. Las palabras terminadas en on provienen de la gramática hebrea y, lógicamente, los tenemos también, pasó como superlativo a nuestra morfología y en la sintaxis, pues hay cantidad de ejemplos, ¿no? Y vemos, por ejemplo, Avendanión, Amigón, Bitón, Bitbón, Gaserón, Jacón, y aunque son nombres de tradición latina romance, sin embargo, tienen esta peculiaridad morfológica del idioma hebreo. Luego los apellidos terminados en diminutivos, y aquí ya son típicamente romances, ¿no? De lenguas que provienen del latín de los países pues como Italia, Francia y todas las lenguas que hay en la península ibérica. Chilliella, acabado en ella, illo, son diminutivos generalmente, ¿no? Chilliella, acabados en illo, venosillo, campillo, chinillo, enelo, asayuelo, enate, acizate y por último enino, avendino, avensudino, almoxnino, indican siempre pequeñez, intentan siempre ser algo más diminuto de lo normal, dentro del significado que lógicamente tienen y que en el libro todos y cada uno de estos apellidos señalo cuál es la procedencia, pero también el significado. Una peculiaridad también del estudio es que hay apellidos compuestos. Tenemos, por ejemplo, Arecanuno, que es Areca más nono, Bienvegut, que es venire, es bienvenido,
Bienvenist, que es bene viniste, que es también bienvenido, es otra variante. Bonafet, que es de bonus fides, que es pues buena fe. Bonastruc, bonus astruc, buen astro, buen destino, buena estrella. Buena vida, que es de bonus vita, del romance latino, que es buena vida. Buen día, de bonus die, de buen día. De Sara Samiel, de Sara y Samuel, que aquí sería el nombre de la madre y del padre. Se unió ahí en este apellido, quiso, el que se lo cambió, quiso recordar a sus padres, ¿no? Algo muy bonito. Y tenemos también cara vida, pues cara vita, tenemos también cara vieja, cara vieja, cara llena de vida, rostro lleno de vida, rostro viejo, anciano. En fin, hay una serie de apellidos compuestos que lógicamente son curiosos, no solo para estudiar, sino también para saber su significado, ¿no? Y también en la genealogía y en la onomástica de la comunidad cristiana hay también buenos ejemplos, y ellos pues un poquito copiaron de esta tradición cristiana de tener apellidos compuestos. Los apodos, como he dicho, jugaron un papel importante desde la época bíblica, siempre han estado presentes en todas las civilizaciones, nunca han renunciado los judíos a los apodos, y que muchas veces han sustituido a los propios apellidos hebreos, ¿no? Sobre todo en la época cristiana. Tenemos que pues el mote pues, podía surgir por defectos, por cualidades corporales y morales, por el lugar de procedencia, una anécdota, una actividad laboral, una religiosidad o el propio carácter de las personas, ¿no? Que siempre se les cataloga y se les señala con algún mote o algo, ¿no? En Aragón, ¿sí? Nos quedan 5 minutos. Venga. En Aragón pues hemos encontrado 181 referencias y con el tiempo sustituyeron a estos apellidos. Y luego los conversos. Hay una gran confusión porque hay mucha gente que se piensa que tiene origen judío, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Cuando los judíos se bautizaban, unas veces adquirían los apellidos de los padrinos del bautismo. Otras veces se ponían el apellido de algún santo. Incluso apellidos compuestos con topónimos. Por ejemplo, Pérez de Calatayud, Martínez de Maluenda. También hasta el del sacerdote que le bautizaba ponía el apellido de este clérigo, o incluso de la iglesia, en la cual el titular de la iglesia también se ponían estos apellidos, e inclusive también de plantas, de colores, de cosas, algo también muy habitual en la sociedad cristiana. Entonces, a mí me pregunta mucha gente, yo soy García, he visto en internet que proviene del mundo judío. Pues mire, había infinidad de Garcías, de cristianos viejos desde el siglo XI y del siglo XII. Entonces, de no hacer un árbol genealógico y retrotraernos en un estudio serio, pues esto no puede ser, ¿no? Porque se ponían apellidos de lo más normal del mundo de la sociedad cristiana. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto. Conclusiones. Pues en los tiempos bíblicos los israelitas se identificaban con el nombre, más el patronímico, más el apodo y un sobrenombre. Los judíos de Sefarad nunca tuvieron problema con las culturas romanas, visigoda y mozárabe, porque tenían la misma estructura genealógica. Cuando vinieron los musulmanes, añadieron el apellido linaje y continúan con el apodo como forma de identificación familiar. Durante la Alta Edad Media los nombres de circuncisión hebreo permanecen inalterables, pero un gran número optó por traducir y cambiar sus apellidos a lenguas romances. Los judíos aragoneses y de Sefarad tenían costumbre de poner al primogénito el nombre del abuelo paterno vivo, y el mismo procedimiento se seguía con las niñas. Y luego pues hay una confusión identificativa, ¿no? La documentación trata de distinguir
a los judíos sefardíes, como siempre coincide el nombre del nieto con el del abuelo, siempre esa es la costumbre, pues siempre ponen mayor de días o menor de días. Si es mayor de días es el abuelo y si es menor de días es el nieto, ¿no? Y mientras que el apellido del varón permanece inalterable durante toda la vida, la mujer casada adoptará el apellido del marido y la viuda, vemos por la documentación que puede continuar con el de soltera, es decir, con el apellido del padre, o puede optar por seguir con la del marido cuando estaba casada. Un total de 7.319 judíos, 1.133 apellidos diferentes, y el mundo judío cree que el significado del nombre y en menor medida el del apellido influye positivamente en el carácter y en la vida, en toda su vida, ¿no? Y los apodos eran tan populares que sustituyeron muchas veces a estos apellidos. Muchas gracias por su atención. Si alguien tiene interés en comprar el libro, tienen aquí la dirección certeza@certeza.com, que es la editorial donde muy amablemente tendrán la referencia de enviárseles a cualquier lugar del mundo. Muchísimas gracias por su atención. Excelente, Álvaro, y déjame agregar, porque estaba viendo la página de Certeza. En la página de Certeza también van a encontrar todos los libros, y aquí en el buscador ponen Álvaro, por ejemplo, van a encontrar muchísimos libros. Aquí tenemos Oficio de los Judíos de Calatayud, Genealogía Judía de Calatayud y Sefarad, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los libros de Álvaro también lo pueden encontrar en certeza.com. No confundir, porque estaba viendo que hay otra editorial Certeza de libros de cristianos, que es de aquí de Argentina, no es esa, es certeza.com. Certeza@certeza.com. Esa es la dirección de mail, perfecto. Certeza@certeza.com. Y si los televidentes tienen alguna duda con respecto a sus apellidos, al origen de sus apellidos, al significado de sus apellidos o cualquier duda que tengan sobre genealogía judía o hebrea, pueden ponerse en contacto conmigo en mi página web. Si ustedes ponen Álvaro López Asensio en Google, lo primero que sale es mi página web y allí tengo pues para enviar cualquier tipo de mensaje y yo muy gustosamente estaré encantado de aclararles cualquier duda que me planteen al respecto. Y eso le va a encantar a la gente porque hay una gran debilidad por saber los orígenes. El origen de los apellidos. Álvaro, maravilloso. La verdad que una claridad increíble. Muchos de los mitos que a veces tratamos de explicarle, como a nosotros también nos pasa, la gente nos pregunta, yo tengo el apellido me parece que según la lista de no sé qué libro es judío, y verdaderamente se enojan un poco cuando les decimos que el apellido no, ese en particular no es tan identificable como otros, como Cohen o Leví, para decirles que son judíos. Entonces se enojan cuando uno les recomienda hacer un árbol genealógico y no hay otra posibilidad, porque puede ser cristiano o puede ser judío. Y hay tanta publicación que lleva a la confusión que lógicamente pues te escriben como ya hecho, ¿no? Y cuando les dices, mire, que esto no es serio ni es contrastable, yo no le puedo asegurar que esto sea de origen judío, porque es que había con ese apellido y esas referencias infinidad de cristianos. Entonces tiene que ser un estudio profundo. En este libro concretamente, como yo trato judería por judería e intento poner todos los judíos que hay documentados en esa judería concreta, lo que hago es separar las familias. Y entonces ahí se puede hacer un árbol genealógico de un apellido de un lugar concreto porque aparece el bisabuelo, el abuelo, el hijo y el nieto. Y incluso con los años en los cuales aparecen documentados. Y entonces es muy interesante porque es una herramienta muy buena para hacer genealogías
desde el siglo XII Claro. hasta el siglo XV de muchos apellidos judíos de origen aragonés. Y hay que continuar a hacerlo esto en la Corona de Castilla y en los diferentes territorios de lo que fue la Corona de Aragón y también en el Reino de Navarra. Magnífico trabajo. A ver si logramos hacer un La mapa genealogía de completo España. de los apellidos. Vamos a los Maravilloso. mensajes porque ya estamos pasaditos de tiempo. Vamos a saludar a Raquel Sonana, que nos saluda desde México. Mira, Julio Quilates desde Aragón. Tengo también que vinieron por Instagram. Luis Calumete, que te dice: hola Álvaro, soy Luis, para lo que necesites, cuenta siempre conmigo. Y también un mensaje de un Igualmente amigo. le digo. Un amigo en común, Mordejai Wagnish, de Melilla, también te dice: Shalom, querido amigo, de Melilla, y lo saludamos nosotros también a Mordejai, que también lo vamos a traer. Ya dio alguna vez una charla para nosotros aquí en Raíces de Sefarad, lo vamos a convocar nuevamente porque es un abrazo muy fuerte, la actividad que está haciendo, tal cual. Ana, desde luego que sí, desde luego. Ana Celsa Lacosta Iguacel también saluda desde Huesca, en Aragón. Aida Altalef desde Tucumán también nos saluda. José Gregorio Leparvanche Valencia, que lo vamos a tener también dentro de poco aquí con su Geosefarad, dice que también se quedó hasta tarde en Puerto de Sagunto, Valencia. Recordamos que Sagunto es la judería de Valencia, pegadita a Valencia, al centro de Valencia, en el antiguo Sefarad. Un abrazo, José, ya estamos en contacto. Adrián Toro Quintero saluda a todos, feliz tarde, noche y madrugada, claro, estés donde estés. Grato encontrarnos un jueves más en Raíces de Sefarad. Bernard Miller saluda desde Londres, Alan Garciente desde Caracas. ¿Querés seguir, Lili? Bueno, Adrián nos dice a todos y a todas, Hapkolin Sameach, que comenzará este fin de semana. Un buen traje para esos días, claro, porque usamos a disfrazarnos. Conmemoración del ayuno de la reina Esther, orejas de man y un par de jarras de cerveza. Bien. Así es. Edward Morone. Edward Morone, bienvenido. Soria en algún momento perteneció a Aragón. Más precisamente debe ser la zona de Alexis Sebastián Morón. Porque dice, perdón, el apellido Morón es el apellido perteneció a Aragón. Sí, el apellido Morón es muy frecuente en Aragón, sí. Está muy bien. José nos dice en inglés, vamos a decirlo en castellano, que se ha conectado con el Sefarad para atender esta competencia en español sobre la genealogía de los judíos sefaradíes del Reino de Aragón, y que va a tomar las partes importantes, la va a pasar a inglés para sus estudiantes y seguidores de los Estados Unidos. Lujos que nos damos nosotros de multiplicar. Es lo que queremos, que toda la cultura, la historia, todo esto que tenemos llegue a todas partes del planeta. Gloria Cohen nos dice: hola desde Buenos Aires, muy contenta de escuchar al profesor López Asensio. Soy española por la ley de los sefaradíes y empadronada en Zaragoza. Viví allí y me siento muy involucrada con Aragón. Gracias. Eduard Morone, te lo digo yo porque lo corrige después, dice que Algamis parece ser una piedra preciosa, apellido de abuelo Rubén, porque corrige ahí. Sí. Eva Luz Villalón Turruliates. El apellido Villalón está en esa clasificación de los apellidos terminados con el superlativo on. Saludos desde México. No está, no aparece como judío, pero la terminación on, ya he dicho que es una de las morfologías de la gramática hebrea que tuvieron influencia en el idioma español. El superlativo on en el idioma español proviene de la gramática hebrea, sí. Y eso no quiere decir, Villalón es típicamente romance y es muy habitual era muy habitual en la sociedad cristiana. Claro. Edgar Iván Ramírez, extraordinaria obra del profesor López Asensio.
Rachel Scheinfeld, hola desde Madrid. José nos dice, cuando se combina el apellido judío original con el toponímico, por ejemplo, Semá de Valencia lo hemos visto como Tzemac o Semac, más de Valencia. Compuesto. Franklin Chill, Madrid Vilela, dice, buenas tardes desde Perú, Zulana. Adrián dice, una impecable e ilustrativa exposición del doctor López Asensio, gracias a todas y todos. ¿Dónde se puede obtener el libro? Ya les hemos dicho, hay que escribir a certeza@certeza.com. Alan Carciente dice, Purim Sameach para todos. Bernard Miller, otra presentación genial de un instrumento analítico de valor inestimable. Tendré que comprar el libro. ¿Podría dar un discurso parecido en inglés? ¿Te animas en inglés, Álvaro? Bueno, un poco complicado. Complicado. José pregunta si el libro tiene las 67 juderías de Aragón o solo, porque dice que él solo tiene 42 identificadas. Sí, son 67 judíos de 67 y aún faltaría alguna que sabemos que existieron, pero no aparecen documentadas. Lo que aquí aparece es referencias documentales serias. Y bueno, son muchas, son prácticamente la inmensa mayoría, unas muy grandes y otras muy pequeñitas. Y puede que haya alguna otra más que con el tiempo irán saliendo esos judíos y podremos completar pues un poco la información de este libro, ¿no? José, te animo a Pero que te son comuniques, muchas. puedes ingresar a la página de Álvaro. Álvaro López Asensio, en Google si ponen Álvaro López Asensio, lo primero que sale es mi página web y ahí pueden enviarme un mensaje y ya estamos en contacto y aclaro a cualquier televidente, le aclaro cualquier duda que pueda tener al respecto. Por supuesto. Fantástico. Adrián dice, ¿hay trabajos iguales para Castilla y Navarra? Nuevamente, muchas gracias. Aprendemos mucho cada día con vosotros. Shabbat Shalom y Purim Sameach. Bueno, pues sí que tengo ya muchas referencias sobre Navarra y judíos navarros y judíos castellanos. Y es cuestión de ir profundizando, de ir investigando un poquito más y todo se andará. Yo creo que con el tiempo sí que serán los podemos sacar próximos ya. Libros. Claro. El próximo libro será sobre la historia del antijudaísmo desde la época egipcia hasta Sefarad. Lo tengo terminado y después del verano yo creo que saldrá a la luz. Es muy interesante. Tenemos una primicia entonces para anunciar a todos. Sí, sí. Es un trabajo de todas las medidas antijudías que desde el imperio, desde Egipto, la época bíblica, el imperio romano, los emperadores, todas las civilizaciones que han pasado por Sefarad, incluso en la época cristiana, las cortes, los reyes, los mandatos, las órdenes, todas las medidas que iban en contra de los judíos están recogidas en este libro. Tiene 600 y pico páginas y la verdad es que es un trabajo muy minucioso y que recoge toda la historia del antijudaísmo, no solo desde los tiempos bíblicos, desde Egipto, sino excluye lógicamente a Europa, y me he centrado desde la época bíblica a Sefarad, hasta la expulsión de 1492. Ese será el... Sí. Eduardo Jacobo Morón lo saluda desde Florida y es argentino. Alan dice, en Venezuela había un historiador llamado Guillermo Morón que falleció hace poco. Casimir Somalo dice, saludos desde La Rioja. Y con eso fueron todos los mensajes. Saludamos a todos. Merecidísimos las felicitaciones que te han dado el público. Adhiero a todas ellas. Álvaro, como siempre, invaluable todo lo que nos transmitís.
el contenido, la prolijidad con que lo transmitís, digna de un investigador como tú. Así que millones de gracias. Y bueno, te vamos a seguir molestando al menos una vez por año para escuchar tus nuevas investigaciones. Ya sabéis que podéis contar conmigo y estoy a vuestra entera disposición, y para mí siempre es un placer colaborar con vosotros. Muchísimas Lili, gracias. Nos vamos, Lili. Nos vamos. Les hacemos acordar que este próximo domingo no vamos a tener el programa de Encuentros de Al-Had porque vamos a estar festejando Purim. Y el próximo jueves vamos a tener de invitado al doctor Shai Cohen, que nos va a contar de Sefarad a las Américas, explorando la huella sefaradí en el Nuevo Mundo. Así que los invitamos para el próximo jueves en este mismo horario. Y así nos vamos. Nos Y así reencontramos nos vamos. este domingo, no. El jueves sí. Y por supuesto en elsefarad.com está toda la agenda. Y recuerden suscribirse al canal de YouTube, ponerle me gusta y estas cosas. Chau. Álvaro, muchísimas gracias no solamente por la excelente presentación, sino por quedarte hasta tan tarde con nosotros. Es un placer, ya sabéis. Es un placer. Hasta pronto. Adiós. Gracias.